vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo luchar con los problemas? Y bueno, pues cómo verdaderamente la palabra de Dios nos enseña a lidiar con los conflictos, con los problemas, con el día a día simplemente. Hubo un hombre que escribió en algún momento, y lo voy a citar, se apellida Chesterton. Dice: la Biblia nos dice que nos amemos, que amemos a nuestro prójimo. Que está ya. Ya. Perdón. De repente se abre algún micrófono y se hace eco. Dice: la Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos a nuestros enemigos, posiblemente porque generalmente son las mismas personas. La verdad, mis amados, es que en muchas ocasiones estamos en una situación bien especial entre la gente que amamos y al mismo tiempo, como tenemos esos roces del día a día, como estamos en ese constante pues convivio, en muchas ocasiones, ¿verdad?, se convierten prácticamente en nuestros enemigos. Y bueno, el Señor nos lleva a entender que el conflicto entre una sociedad, así como nosotros fuimos diseñados como entes sociables, pues el conflicto es ineludible, es prácticamente inevitable, mis amados. Los problemas, ¿verdad? Muchas ocasiones no los podemos evitar. Incluso es imposible, fíjense bien, evitarlo para aquellas personas que huyen hasta de la confrontación. Hay gente que de verdad no les gusta y antes de empezar a tener algún problema con alguien prefieren mejor retirarse y dejar las cosas como que en paz. Pero pues ni aún para ellos es ineludible poder evitar esa situación. A medida que transitamos por la vida, pues inevitablemente nos encontramos con personas con las que entramos por alguna razón pues en conflicto, empezamos a tener problemas. Además, para nosotros como cristianos, pues existe un conflicto interno entre los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, que nos lleva a quitarnos de ese tipo de conductas, ¿verdad? Recuerden que normalmente nuestra mala inclinación, pues muchas ocasiones nos trae a conflicto con el Espíritu Santo de Dios. Él siempre está redarguyéndonos, nos está enseñando, nos está corrigiendo, y nuestra carne muchas veces está en ese constante conflicto con el Espíritu Santo. Entonces, pues también podemos experimentar conflicto cuando defendemos la verdad, cuando hacemos apologética, ¿verdad? De la fe que tenemos y de la verdad que ahora ha venido a nuestra vida. Y muchas veces hasta dentro de la iglesia, curiosamente, ¿verdad? Con los hermanos, porque de repente alguien pues está estudiando una porción bíblica y por ahí posiblemente no comprenda correctamente esa porción y de repente entra en conflicto por la doctrina y cosas de esa naturaleza. También cuando nos relacionamos pues en estos tiempos con la cultura que está predominando a nuestra sociedad, nos damos cuenta que ahorita pues desgraciadamente está un declive increíble en cuanto a la moral, en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿verdad? Bueno, pues incluso fíjense que en países que han sido tradicionalmente vistos como cristianos, pues la cultura actual es cada vez más hostil hacia la fe cristiana. Y eso lo podemos ver pues en muchas áreas, no solo de nuestro país, del continente, del mundo entero. Vemos cómo tristemente la fe cristiana pues ha sido muy atacada en últimos tiempos. Bueno, pues vamos a leer un poquito de la palabra de Dios para comprender cómo lidiar, ¿verdad?, con quienes nos odian y con quienes nos atacan en algún momento, cómo llevar a cabo esa situación de conflicto, cómo poder resolver. Bueno, pues el Salmo 109, del versículo 1 al 20,
el salmista David pues hace un clamor a Dios, y vamos a leerlo para que podamos comprender lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y como les digo, este es un salmo de David, el salmo número 109. Voy a leer para ustedes del versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Dios la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Dura palabra, ¿verdad? Si leemos bien, esta palabra es prácticamente de maldición, de un acto muy específico en contra de la gente que está actuando mal, desde la perspectiva de David. Y por eso David clama a Dios diciéndole, pues, que él es el Dios al que alaba, ¿verdad? Pero que por favor no calle, que responda. Él en este momento de su vida pues está en conflicto con las personas malvadas y engañosas que han abierto su boca contra él. Dice que con lengua engañosa, ¿verdad? Y con expresiones de odio, pues han hablado mal contra él. Y después hace una observación, dice: mi bondad la pagan con maldad, y en vez de amarme me aborrecen. Bueno, mis amados, justamente esto es muy parecido cuando aquellos que amamos y consideramos amigos nos atacan. Es algo profundamente angustioso, ¿verdad? Sus acusaciones y las palabras de odio pues causan un dolor muy profundo en nuestras vidas. Y la respuesta de David en este salmo pues es llevar su dolor y sus luchas internas ante Dios. Esta es la clave del éxito, mis amados hermanos, porque cuando nosotros, ¿verdad? Somos capaces de abrir nuestro corazón delante de Dios, de ser transparentes, de llevarle las cosas que realmente pues nosotros estamos sintiendo, y como nosotros le damos el tinte desde nuestra perspectiva, así de esa misma manera decirle a Dios lo que está pasando en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa es la respuesta que el rey David en ese momento tenía, y abrió su corazón delante de Dios, llevó su dolor, llevó su lucha interna, le habló claramente, como cuando pues estamos hablando con un amigo, ¿verdad? En donde le decimos: me está sucediendo realmente esto. Hoy en el nombre de Jesús yo les invito, les animo a que dentro de sus oraciones clamen a Dios de esta manera, que le puedan decir a Dios exactamente lo que sienten en su corazón. Es por eso que nosotros diferenciamos correctamente un rezo de una oración. Nuestras oraciones tienen que ver con lo que nos está sucediendo en el día, con lo que verdaderamente traemos, nuestras luchas, nuestra gratitud, nuestro dolor, todo aquello que esté pasando en nuestra vida lo podemos poner delante de Dios.
Fíjense bien, en medio de todo esto declara, yo me encomiendo a Dios. O sea, yo voy delante del rey. En el versículo 4 dice, mas yo oraba, ¿verdad? Ahí está haciendo la declaración de que él se acercaba a Dios directamente. Ahora bien, mis amados hermanos, quiero que comprendamos algo muy especial. Normalmente, de quien sentimos verdaderamente un ataque, pues un dolor por las actitudes que toman en contra de nosotros, pues es propiamente de la gente que amamos. Es propiamente de la gente que por la cercanía que tiene con nosotros, pues nos está llevando a una situación en donde de alguna manera pues nos sentimos más heridos. Y esto es claro porque, miren, quisiera que fuéramos al Salmo número 55 y voy a leer para ustedes del versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Curiosamente, a través de este salmo nos damos cuenta, pues perdón, cómo la palabra de Dios nos enseña que quien verdaderamente viene a hacernos daño con respecto a la actitud que toman en nuestra contra, pues es la gente que amamos. Normalmente una persona que es X para nuestra vida podrá venir a ofendernos, podrá venir a declarar algo en nuestra contra y pues no va a ser mella, ¿verdad? Porque pues nosotros tomamos las cosas de quien vienen. Y cuando una persona que amamos, que es íntima de nosotros, que está cercana a nosotros, nos dice algo, nos ofende, pues desgraciadamente es cuando caemos en la trampa del enemigo. Recuerden que Satanás es el padre de mentira y él nos va a llevar a una condición muy específica a través de la trampa, justamente, que ha tendido en contra nuestra a través del engaño. Entonces, él utiliza el mejor cebo o carnada que puede utilizar, que es la ofensa. Entonces, cuando alguien nos ofende de las personas que amamos, de las personas que estamos cercanas, que están cercanas a nosotros, pues esa ofensa es una perfecta carnada para hacernos caer en la trampa del engaño y después abrimos nosotros puertas al enemigo para hacer destrozos en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones afectivas. Y por eso justamente la palabra de Dios nos advierte eso. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo ya vencí al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aun cuando estamos viviendo todo esto, llevar nuestra condición delante de Dios. Derramar nuestro corazón delante del Señor. En términos inequívocos, mis hermanos, David en este momento clama a Dios pidiéndole que no permanezca en silencio. Y pues en el corazón del hombre, ¿verdad? Justamente es decirle a Dios, págale con su merecido, dale su merecido para que se les quite, ¿verdad? Pero ese es el corazón del hombre. Parte de lo que dice puede resultar duro de leer. Y como se los decía al principio, es una palabra muy dura. Y también refleja lo difícil que es perdonar sin la ayuda de Dios. Y por eso, ¿verdad? Cuando uno está en desacuerdo con lo que se dijo, con ese ataque, con esa ofensa, pues reacciona uno. Y obvio, sin Cristo es natural que reaccionemos severamente. David obviamente tenía una conexión directa con Cristo, ¿verdad? En esos tiempos, pero aún así no dejaba de ser hombre. ¿Cuántas veces te ha sucedido a ti, precisamente, que estás constantemente delante de la presencia de Dios, que buscas, ¿verdad?, ser nuevamente ungido por el poder del Espíritu Santo, quieres ser lleno constantemente del Espíritu Santo de Dios, pero aún así actúas en tu carne,
y aún así, ¿verdad? Buscas la manera hasta de la venganza. Bueno, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender en este momento que la venganza es del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Acordémonos que nosotros hemos levantado nuestro estandarte declarando a Jehová Sidkenu como nuestra justicia. Y en ese sentido, pues dejemos que Dios cumpla su parte, ¿verdad? Él es la justicia, mis amados. Así de sencillo debe ser. Miren, esto que acabamos de leer, pues propiamente está en completo desacuerdo con el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a amar aún a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, según Mateo 5:44, ¿verdad? Pero si somos injustamente atacados, pues nosotros tenemos que seguir con honestidad el ejemplo de oración de David en este momento ante Dios. Decirle, Señor, yo me siento de esta manera, me duele lo que me han hecho, yo quisiera verdaderamente que actuaras en contra de la gente que me lastima, que me ofende, que levanta su voz en contra mía, que levanta calumnia o que hace lo que está haciendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, tenemos la gran bendición de, por el hecho de estar en los pies de Cristo, ¿verdad? Pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, que los bendiga y que a nosotros nos ayude a superar la amargura y el odio y que no paguemos mal con mal. Y entonces se cumple verdaderamente lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas, que es ir moldeando nuestro carácter al carácter de Cristo. Y de esa manera, bien enseñados, la palabra de Dios nos dice que podemos airarnos, ¿verdad? Podemos mostrar nuestra molestia, podemos decir verdaderamente que algo nos está incomodando, pero no pequéis. Así dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. Dios nos permite verdaderamente, pues, mostrar lo que sentimos sin llegar a pecar. Preferible decirle, Señor, mira, me estoy sintiendo de esta manera, tengo dolor en mi corazón, quisiera que les retorcieras el pescuezo al que me ofendió, al que me hirió, pero te pido misericordia por él. Oro en el nombre de Jesús porque esa persona sea alcanzada por ti. Ayúdale, Señor, a cambiar para que no siga lastimando a otras personas como me lastimó a mí. Y somos claros y somos transparentes delante de Dios. ¿Estamos? En ese sentido, debemos de pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude cuando entremos en conflicto a no reaccionar en la carne, sino más bien a aprender a responder en el Espíritu. Y ese es el mecanismo que Dios nos está regalando el día de hoy, pues para propiamente luchar con los problemas que se nos generan, que se avecinan, es más. Amén. Esto nos lleva pues a ver cómo hay un conflicto con la herejía y en nuestros corazones. ¿Cómo está la situación? Vamos a leer del Gálatas capítulo 5, del versículo 7 al 26, y pues vamos a ver cómo el conflicto y la confrontación nunca son fáciles. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios que nos dice el apóstol Pablo a través de esta carta que le escribe a las iglesias ahí en Galacia. Y dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros.
porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta, mis amados, cómo también en el Nuevo Testamento hay palabra dura de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces vemos cómo el conflicto y la confrontación pues no son fáciles de llevar, mis amados, pero son una parte esencial y necesaria del liderazgo audaz al que hemos sido llamados. Recordemos que todos hemos sido llamados a ser líderes en el Señor. Tú puedes liderar desde tu casa, ¿verdad? En tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en el entorno en el que Dios te permite estar. Dios te ha levantado en autoridad por ser hijo de Dios y en liderazgo. En este momento vemos cómo ahora Pablo, ¿verdad? Al igual que David, pues se encuentra constantemente en conflictos. Y en este momento Pablo en particular con los instigadores, con esas personas que estaban incitando al pueblo de Dios, a los cristianos de la iglesia de Galacia, que empezaran a judaizarse, que volvieran otra vez a los rudimentos de la ley y querían que se circuncidaran y que cumplieran con todos los rituales como lo hemos venido estudiando en estos últimos días. Bueno, recordemos también que Pablo pues es un apasionado de la verdad y usa palabras muy fuertes con ellos porque están llevando a la iglesia por mal camino. Mis amados, nosotros cuando tenemos que hacer apologética, tenemos que defender nuestra fe, pues la tenemos que defender con la verdad, justamente como Dios nos ha llamado a hacerlo. Tenemos que ser fuertes con quien tengamos que ser fuertes y sobre todo con gente que dice conocer la palabra y tratar de llevar a la iglesia por doctrinas equivocadas. Recordemos que nosotros, como Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, estamos buscando llevar correctamente la doctrina de los apóstoles. Nosotros estamos haciendo a un lado completamente la doctrina del hombre y, obvio, mucho más lejos de nosotros tiene que estar la doctrina de los demonios. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que tomar consideración de cómo defendemos en muchas ocasiones nuestra fe. En efecto, Pablo está señalando que si están tan interesados en cortar esa parte de la anatomía de un hombre en la circuncisión, ¿verdad? En el prepucio, a través de la circuncisión, pues pueden hacer el trabajo completo y castrarse todo, ¿verdad? No nada más el prepucio, sino que se castraran todo. Es lo que les está diciendo Pablo en ese momento. Es un lenguaje bastante sorprendente de hallar en el Nuevo Testamento, pero la verdad tiene gran importancia. Y Pablo está preparado para enfrentarse al conflicto con el fin de defender la verdad. Veamos que Pablo era un apologeta, pero bárbaro. Él defendía la verdad a capa y espada. Pablo entonces pasa al conflicto entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo.
Y es lo que nos sucede muchas veces a nosotros, lo decía yo al principio, cómo luchamos mucho con nuestra carne. Ahora, ustedes y yo, pues obviamente el Espíritu Santo de Dios mora, habita en nosotros. Y Él es el que nos constantemente nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y eso muchas veces lo ponemos en conflicto por los deseos de nuestra carne, por nuestro yetzer hará, nuestra mala inclinación, ¿verdad? Nuestra concupiscencia. Entonces, vemos cómo escribe Pablo que el Espíritu Santo de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa se oponen entre sí. Pero ahora, yo los quiero llevar al punto clave. Ustedes y yo hemos decidido crucificar nuestra vida, ¿verdad? Junto con Cristo Jesús. Y podemos declarar lo que leíamos hace días en Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Mas ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces, amados, en este sentido, pues nosotros tenemos que experimentar el hecho de que vamos a ir haciendo cada vez más lejana nuestra condición de nuestra antigua naturaleza de ser y atender propiamente a lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cada vez nosotros tenemos que ir dejando atrás ese conflicto, atendiendo a la palabra de Dios, haciendo lo correcto, siendo obedientes al Señor. Pero regresamos aquí al punto central del argumento de Pablo, que subraya la libertad, ¿no? Acuérdense que Dios nos ha llamado a libertad. En Cristo Jesús somos libres. Sin embargo, la liberación del pecado no significa que somos libres para pecar. O sea, nosotros no tenemos que vivir la condición de que ahora Cristo ya nos declara libre, ¿verdad? Y en esa libertad podemos hacer lo que queramos. No, simplemente nosotros hemos sido libres para decidir vivir dentro de los límites que Dios estableció. Y de esa manera, pues vivir correctamente, fungiendo para lo que fuimos creados, para la gloria y alabanza de Dios. Esa es la libertad a la que hemos sido llamados. A que hoy tú y yo podamos levantar nuestras manos y gozarnos en el Señor y bendecirlo, glorificarlo, porque Él es el único digno, ¿verdad? Para eso hemos sido libertados. Antes estábamos atados, esclavos en el pecado, y ese pecado nos impedía ver el amor de Dios, nos impedía ver que Dios estaba con nosotros, nos impedía ver las bondades de nuestro Señor, la misericordia. Pero hoy en la libertad podemos levantar nuestra voz en adoración, en alabanza, porque para eso fuimos creados, mis amados. Pablo contrasta dos formas de esclavitud: el legalismo, o sea, la esclavitud de la ley, y el tener licencia, o sea, la esclavitud con nosotros mismos. Nosotros ahora en Cristo Jesús hemos sido liberados de esas dos formas de esclavitud. Tú y yo ya debemos evitar completamente el legalismo, ¿verdad? Y tenemos que tener la licencia para hacer lo correcto de parte nuestra. Hoy me doy permiso propiamente de hacer lo que me conviene, de hacer lo que me edifica, de hacer lo que debo hacer delante de Dios. Por eso Pablo dice, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Eso es para lo que fuimos llamados. Esta es la verdadera libertad. No la ausencia de la moral, sino la libertad de servir a los demás en el amor. La libertad de servir a Dios abiertamente. Para eso fuimos creados. Yo sé que en tu corazón Dios ha puesto el gran deseo de servirle. Y cuando lo has hecho y te has regocijado y te has gozado en el servicio a Dios porque lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando lo dejamos de hacer por alguna razón o circunstancia, mis amados, pues tristemente hay un peso, hay un dolor en nuestro corazón por no servirle a Dios. ¿Y cómo le podemos servir a Dios directamente?
pues justamente sirviéndonos los unos a los otros, mis amados. En primera instancia, el amor de Dios lo tenemos que reflejar para con los que vemos, para nuestro prójimo, para el que está a nuestro alrededor, para el que está próximo a nosotros. Ese es el prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si continuamos respondiendo al conflicto como lo hace el mundo, como lo hacen las personas que no conocen del amor de Dios, que no tienen el temor de Dios, pues en el mundo se siguen mordiendo y devorándose, destruyéndose unos a otros, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, cuídense de no consumirse, de no destruirse completamente. Y Pablo enumera 4 ejemplos de reinos, ¿verdad?, en los que opera este conflicto. Y para esto me voy a permitir citar la versión de El Mensaje para poder explicar esto. Uno de los reinos en los que se ejemplifica correctamente el conflicto es en el pecado sexual, por ejemplo, el primero. Dice el versículo 19, que en muchas ocasiones, ¿verdad?, de Gálatas 5, 19, en la versión del Mensaje, dice sexo repetitivo, sin amor, barato, una apestosa acumulación de basura mental y emocional, apuesta por una felicidad frenética y sin alegría. Se los voy a leer ahora en la versión Reina Valera, que es la que acostumbramos a leer, y dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí está. ¿Ah? Si se dan cuenta, nada más la versión del Mensaje, pues nos da un poquito de más idea para poder comprender eso. Después, el otro reino en los que opera el conflicto de nuestra carne contra el espíritu, pues es el pecado religioso. El versículo 20 lo declara, dice, dioses de amuleto, religión como espectáculo de magia y soledad paranoica. Se los leo ahora en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Entonces, el tercer reino, mis amados, justamente, pues es el pecado social, en donde el versículo 20 todavía nos hace el señalamiento que hay competencia feroz, todo se consume, pero las necesidades no son satisfechas, temperamento brutal, impotencia para amar o ser amado, hogares y vidas divididas, mentes pequeñas y persecuciones sesgadas, el hábito vicioso de despersonalizar a todos en un rival. Así es como lo podemos leer. Y por último, pues el cuarto reino que nos lleva a ese conflicto entre nuestra carne y el Espíritu Santo es el pecado del exceso. Adicciones incontroladas o incontrolables, parodias desagradables de la comunidad, como lo dice el versículo 21 de Gálatas 5, dice pues envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, estamos en esa lucha constante. Tú y yo tenemos que aprender y a determinarnos el día de hoy a no satisfacer más ese tipo de deseos. Eso ya no es para nosotros. Eso estaba en nuestra antigua naturaleza de ser, antes de ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos revolcábamos en el reino de las tinieblas en donde existía todo esto. ¿Ah? Ahora el Señor nos ha traído a una condición para poder vivir bien y dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Y de esta manera, pues, entonces estaremos viviendo esa vida de plenitud que Cristo nos ofrece. Juan 10:10 en la parte B dice, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, si elegimos vivir por el Espíritu, mis amados, pues no seguiremos los deseos de la carne que nos tientan continuamente. Recordemos que tenemos 3 enemigos en común, ustedes y yo. El primer enemigo de nuestra vida, pues obviamente
es Satanás, que es el enemigo de Dios y es el enemigo de toda su creación. El segundo enemigo poderoso es el mundo, mis amados, que nos trata de arrastrar, ¿verdad? En esa vorágine, en esa condición de desorden, de todo lo que estamos viendo en el mundo, pues caído por el pecado. Y nuestro tercer enemigo, pues es nuestra carne. Y muchas veces nosotros le queremos dar más énfasis, alimentar más los deseos de nuestra carne que verdaderamente fortalecernos en el espíritu. Acuérdense que el león que más se alimente, pues es el que va a prevalecer. Si tú alimentas al león de la carne y le estás dando constantemente alimento a través de satisfacciones momentáneas, placenteras, que no te llevan a más que simplemente vivir una vida superficial, pues ese león se va a querer comer al que está débil, que viene a ser el león del espíritu, ¿verdad? Que viene a ser nuestro espíritu. Y la carne muchas veces le gana al espíritu y por eso cedemos ante la tentación. Pero ¿qué pasa cuando tú alimentas más al león que representa al espíritu? Él es capaz, ¿verdad?, de someter a la carne y sujetarla, someter a nuestros pensamientos y llevarlos cautivos hasta la obediencia a Cristo, mis amados. Y así es como vivimos en el espíritu. Por lo tanto, en lugar de satisfacer los deseos de la carne, que nos van a llevar a la destrucción y a la muerte eterna, ¿verdad?, pues en su lugar nosotros podemos y debemos producir, ¿verdad?, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. O sea, permitir que el Espíritu Santo verdaderamente obre en nosotros a través de, pues, tres triadas muy particulares, mis amados hermanos, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad y la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Voy a explicarlo primeramente desde desde la traducción de Reina Valera, y dice la palabra de Dios, la primer triada, los primeros 3 puntos son los que nos mantienen en una condición, ¿verdad?, en referencia. Permítanme tantito, voy a checar bien este dato para no errar. Denme un segundito nada más. En la primera triada, ay, Dios mío, que son amor, gozo y paz, es nuestra relación vertical con Dios. El amor, el gozo y la paz es lo que nosotros tenemos para tener esa relación correcta delante de Dios. Posteriormente, los otros 3, la segunda triada, que es paciencia, benignidad y bondad, es el mantener nuestras relaciones personales correctas, o sea, nuestras relaciones horizontales. Y la última triada, que es fe, mansedumbre y templanza, es para mantener nuestra condición hacia nosotros mismos correcta delante de Dios. Entonces, lo vuelvo a repetir nada más. El amor, el gozo y la paz es esos 3 gajitos del fruto del Espíritu Santo nos llevan a tener una relación correcta con Dios, una relación vertical correcta. La paciencia, la benignidad y la bondad es lo que nos lleva a mantener nuestras relaciones interpersonales correctas. Y la fe, la mansedumbre y la templanza es lo que atañe a nuestra vida para mantenernos correctamente nosotros mismos. Y dice, y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Es difícil que si tú, pues, eres amable, eres paciente, eres bondadoso con alguien, difícilmente te va a ir a demandar a un tribunal y le va a decir al juez, señor juez, vengo a demandar a fulano porque fue muy bondadoso conmigo. Por eso no hay ley contra esto. ¿Ah? En ese sentido, cuando tú tienes amor, alegría y paz, que es la primer triada
delante de Dios, estás bien con Él, pues el Señor no te va a demandar por esa situación, ¿verdad? Al contrario, te va a elogiar. Y si tú eres fiel, o sea, tienes fe para con Dios, tienes humildad para contigo mismo y para con los demás, y tienes dominio propio, pues ni tú mismo vas a hacer demanda contra ti. Y por eso justamente es que contra esto, contra el fruto del Espíritu Santo, no hay ley. Y estas son las características que vemos en Jesucristo. Él tenía una relación perfecta con el Padre, tenía una relación correcta con las personas que le rodeaban y tenía una relación correcta con sí mismo. Amén. Bueno, Pablo continúa diciendo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ese es el punto donde tenemos que llegar ustedes y yo, a crucificar verdaderamente nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo a un lado nuestras pasiones, nuestros deseos, y es el punto clave en donde nosotros pues empezamos a vencer realmente a la tentación. Porque nuestra tentación es siempre volver atrás, ver lo que dejamos y queremos regresar. Pero hoy en el nombre de Jesús aprendamos a crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Ya está muerta. Dios nos liberó del pecado, mis amados. Entonces, aquí se hace evidente lo que dice el versículo 25 de Gálatas 5. Si el Espíritu nos da vida, pues andemos guiados por el Espíritu. ¿Quién ahora es el que te da vida? ¿Quién verdaderamente ahora, en tu concepción, en lo que tú ya realmente has venido a vivir a los pies de Cristo, quién verdaderamente es el que te da vida? Tú y yo podemos declarar con toda seguridad, con toda confianza, que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, el que nos da vida. Amén. Bueno, pues en la medida de lo posible, pues hay que evitar el conflicto personal. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos o a envidiarnos unos a otros, como dice el versículo 26. Ahora que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, lo voy a hablar para ti directamente. Ahora que el Espíritu Santo vive en ti, inclúyelo en todas tus decisiones y sigue sus indicaciones. ¿Cuántas veces estás en la disyuntiva de hacer o no hacer algo? Y te preguntas, ¿será bueno que haga esto delante de Dios o no? Hay una tentación, de repente, voy a poner un ejemplo. Hay una tentación para tu vida y entras en ese conflicto entre o hacerle caso a tu carne o hacerle caso al Espíritu. Y entonces viene esa situación de disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si tú verdaderamente has deseado y has declarado que vives por el Espíritu y que ahora vives en Cristo Jesús, si ahora el Espíritu Santo vive en ti, pues simplemente pregúntale, ¿qué haría Jesucristo en este caso? Para los que su concupiscencia es el alcohol, la situación del vicio del alcohol. Muchas veces, ¿verdad? El compadre llega y le pone a uno enfrente la botella más cara del mundo y dice, compadre, es lo más delicioso que puedes probar en este día, pero tú sabes que si pruebas una copa de ese vino, tú puedes perderte nuevamente en una condición en donde te puedas hasta incontrolar. Esa es tu concupiscencia. Entonces, ¿qué tienes que decir? Espíritu Santo de Dios, ¿qué haría Jesucristo en este momento? ¿Se tomaría esa copa de ese vino tan delicioso que me ofrece el compadre o la haría a un lado? ¿Tú qué crees que haría? Si él verdaderamente está viendo que esa es tu tendencia al pecado, que es de donde Dios tal vez te rescató. Obvio es que te dirían, no debes tomar, porque sabes de antemano que si tú le das ocasión a ser vencido por la tentación, vas a caer nuevamente en el fango de donde te saqué. Y puedes tú poner cualquier ejemplo de lo que a ti verdaderamente te llame la atención y que sea tu mala inclinación, ¿no? Entonces, sigue sus indicaciones.
Sigue las indicaciones que te da el Espíritu Santo. Inclúyelo en todas tus decisiones. Amén. Por ejemplo, si estás pensando, diciendo o haciendo algo que te hace sentir incómodo en tu interior, sábete que eso que te hace sentir incómodo puede ser un llamado del Espíritu Santo para que te detengas y dejes de hacer, de pensar o de decir eso que en su momento te provoca incomodidad hacia ti mismo. Por otro lado, cuando tomas una decisión y sientes una profunda sensación de paz, pues reconoce que aquello viene de seguir la guía del Espíritu Santo. Recuerden que Dios pues siempre va a querer traer paz a nuestro corazón. Lo predicamos la semana pasada con Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz. Es lo que va a traer a tu corazón el Señor. Dios no va a traer confusión. Dios es un Dios de orden. Dios no va a traer angustia. Amén. Dios va a traer paz a tu corazón. Y si tú estás tomando alguna decisión en este momento por alguna situación que esté aconteciendo en tu vida, aprende a visualizar de qué manera te habla Dios a ti en particular. Yo les he confesado que para mí Dios habla a mi vida a través de su bendita palabra. Y es de la forma en que Dios habla para mí. He escuchado a muchos hermanos que Dios les habla audiblemente, que escuchan la voz de Dios. Gloria a Dios. He escuchado hermanos que dicen, pastor, yo la verdad tengo impresiones espirituales muy fuertes que me dan el indicativo de que Dios me está hablando a través de esa impresión espiritual. Gloria a Dios. El Señor, pues, es vasto, ¿verdad? Tiene una creatividad increíble. Entonces, Él puede hablar a tu vida de una manera muy particular. Aprende solamente a escuchar, a sentir, a vivir la manera en que Dios habla a tu vida. Entonces, vamos a orar el día de hoy para pedirle al Señor que nos ayude a lidiar sabiamente con los problemas, con los conflictos que podamos tener en nuestra vida, mis amados. Que nos ayude a seguir la guía del Espíritu Santo. Que nos ayude a identificar correctamente la guianza del Espíritu. ¿Cómo nos está guiando el Espíritu? ¿De qué manera nos habla? Hay que pedirle que nos ayude a producir amor, ¿eh? Que nos ayude a producir alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio en nuestras vidas. ¿Qué les parece el tema del día de hoy? Yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas fuertemente. Pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo y vamos a ver cómo vamos a ir creciendo espiritualmente hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, mis amados. Si el Señor nos llama antes, pues gloria a Dios, ¿verdad? Él se va a asegurar y se asegura, dice la palabra de Dios, que va a completar lo que nos haga falta para llegar a esa estatura, para ser perfectos. Seguro estoy que en esta carne, en este cuerpo, ¿verdad? En este estuche, no vamos a llegar a la perfección, pero tenemos la promesa de Dios que lo que nos haga falta, Él lo va a añadir en el momento en que seamos llamados a su presencia. Amén, gloria a Dios. Entonces, en ese sentido, mis amados, vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Este es el tema del día de hoy y